Hola, bienvenidos. Hoy vamos a explorar el mundo de los sensores inductivos y capacitivos, dos tecnologías claves que permiten a las máquinas sentir y reconocer diferentes tipos de materiales. Para ilustrar su funcionamiento, hemos fabricado una máquina compactadora y clasificadora de materiales. A lo largo del video compararemos cómo estos sensores detectan objetos sin contacto, aprovechando propiedades físicas como la respuesta al metal y la productividad eléctrica. Así que acompáñenos a ver paso a paso cómo funcionan estos sensores y por qué son fundamentales en la automatización industrial. A continuación se presenta el esquemático de la máquina a realizar, la cual es una máquina compactadora y clasificadora de material, donde se clasificará el material según si es metálico o no. Para ello nos ayudaremos de un sensor inductivo y un sensor capacitivo que se pueden ver aquí en el circuito eléctrico. Muy bien, la máquina consta de 3 cilindros doble efecto, llevados por válvulas eléctricas 5-2 de resorte, regreso por resorte, en donde el cilindro A, que estoy señalando acá, es el encargado de ingresar el material al sistema. El cilindro B es el encargado de compactar el material al sistema. Y el cilindro C es quien dispone el material en la banda transportadora para su posterior clasificación por los cilindros D u E. El cilindro D va a ser el encargado de separar los materiales metálicos y el cilindro E va a ser el encargado de disponer cualquier otro tipo de material. Muy bien. Acá pueden notar cómo está el circuito. Para él se utilizaron 9 relés en total. Los sensores ya mencionados, el inductivo acá, el capacitivo justo acá, y 2 botones pulsadores. Uno para el inicio de la secuencia, donde si se mantiene pulsado la secuencia mostrada va a hacerse de manera repetida e infinita, y un segundo botón pulsador para poder reiniciar los pistones E y D cuando estos son accionados. Muy bien, esta es la secuencia a mostrar. Sería la salida del pistón A, la salida del pistón B, el regreso al mismo tiempo del pistón A y B, la salida del pistón C y el regreso del pistón C. Después de esto, cuando ya el material está dispuesto en la banda transportadora, y dependiendo del cual sea, se activarán los sensores y saldrán entonces alguno de los dos pistones, el D o el E. Después de que el material es clasificado, el operario tiene que reiniciar nuevamente el ciclo pulsando el botón B para que se puedan retraer los pistones D o E. Muy bien, entonces hagamos una demostración de cómo funciona. Mantemos pulsado 1, sale el pistón A, después sale el pistón B, después regresan ambos al mismo tiempo. Cuando los dos ya regresaron, sale el pistón C disponiendo el material y regresará C. Ahora se supone que nuestro material está justo allí en la banda transportadora. Con estos botones acá simulamos cuál sería el material. Supongamos que va a ser metálico, por lo tanto se va a activar el pistón D. Toca el sensor y se mantiene encendido. Después de esto el material es dispuesto y el operario oprime el botón pulsador 2 para poder reiniciar el sistema de los pistones de I. Muy bien, ahora hagámoslo de manera continua. Sale A, sale B, regresan ambos pistones al mismo tiempo, sale C, dispone el material, regresa C y vamos a decir que no sea metálico, entonces saldrá el B. Reiniciamos, sale A, sale B, regresan ambos al mismo tiempo, sale el pistón C, regresa C, nuestro material ya está dispuesto en la banda transportadora, digamos que no es metálico nuevamente. El operario reinicia, desactivamos máquina, salió nuestro último material y supongamos que es metálico. Entonces activamos ese pistón, se dispone y el operario reinicia.
cuanto a los sensores que utilizamos, así como ya lo explicamos, podemos trabajar no solamente con sensores magnéticos, sino también con sensores capacitivos e inductivos. Así que les explicaremos cómo funcionan, cómo se conectan y más o menos pues las características específicas de cada uno. En cuanto a los sensores capacitivos, se componen de un elemento sensitivo que funciona como el corazón del sensor. Son dos electrodos conductores separados por un material dieléctrico que en muchos casos es el aire, o pues también puede ser un material aislante dentro del sensor. Esos electrodos y el dieléctrico forman un circuito capacitivo que en conjunto con un oscilador de alta frecuencia determina la frecuencia de oscilación del sensor. Ahora, ¿cómo funcionan? Cuando un objeto se acerca al área sensible del sensor, altera el campo eléctrico entre los electrodos. Este cambio se manifiesta como una variación en la capacitancia del sensor. La naturaleza del objeto, ya sea metálico o no metálico, porque este sensor tiene esa característica, puede leer o activarse por medio de cualquiera de los dos tipos de objeto, y su distancia pues también influye en la magnitud del cambio de la capacitancia. Si es un objeto conductor, actúa como una extensión de uno de los electrodos del sensor, incrementando el área efectiva de las placas y por lo tanto aumentando la capacitancia. Mientras que si es un objeto no conductor, desplaza el aire entre los electrodos, modificando la permitividad efectiva y por ende la capacitancia. En cuanto al sistema de detección o disparo, el circuito oscilador interno monitorea continuamente la frecuencia de oscilación. Esta directamente está relacionada con la capacitancia. Cuando la capacitancia cambia lo suficiente debido a la presencia de un objeto, la frecuencia del oscilador varía. Así que este circuito de detección interno compara esta variación con un umbral preestablecido, ya que pues pueden haber pequeñas variaciones, pero que si no se salen de este umbral, pues realmente el sensor no se va a activar. Si la variación, como les contaba, excede este umbral, el circuito se dispara y pues da salida al sensor. Por otro lado, tenemos los sensores inductivos. Contienen una bobina de hilo conductor enrollada alrededor de un núcleo de ferrita. Cuando se aplica una corriente alterna a esta bobina, se genera un campo magnético que se extiende desde el extremo frontal del sensor hasta pues, el final. Al igual que los sensores capacitivos, contiene un circuito oscilador interno que genera una corriente alterna, lo que alimenta la bobina y pues crea el campo magnético alrededor del sensor. Cuando un objeto metálico conductor entra en el rango del campo magnético que generó la bobina anteriormente, el campo induce corrientes eléctricas en la superficie del objeto. Esas corrientes se conocen como corrientes parásitas. Estas son las que posteriormente van a activar el sensor. Este sensor tiene la característica de que solamente se activa o lee señales de objetos metálicos, por lo que funciona con la ley de Faraday o pues, la inductancia que se trabaja en los circuitos. Cuando la amplitud cae por debajo del umbral preestablecido, debido a la presencia de este objeto, el circuito se dispara y pues se activa la salida del sensor. Ambos sensores, tanto capacitivo como inductivo, se pueden clasificar o tienen diferentes características dependiendo de lo requerido. Por ejemplo, pueden ser normalmente abiertos o pueden ser normalmente cerrados. También pueden estar blindados o no. Cuando no están blindados, tienen una mayor área de detección, y cuando están blindados solamente tienen una pequeña franja, en donde si el objeto pues se sale de esta franja no lo va a detectar. También tiene dos tipos de salidas, puede ser análoga o digital, y dentro de las digitales nos podemos enfocar en dos: las PNP o las NPN. Las PNP o sourcing, cuando detectan un objeto, suministran una señal positiva por su cable de salida. Así, para ambos casos pues se conecta marrón a la fuente positiva, azul a la fuente negativa, y el negro, dependiendo pues en este caso que es PNP y sale una señal positiva, pues se conectaría al puerto positivo del actuador pues que necesitemos. Y el otro lado del actuador tendría que conectarse al ground o pues a la tierra, al 0 voltios de nuestro circuito. Este circuito lo podemos pensar, por ejemplo, como una fuente de voltaje positivo cuando se activa. Por otro lado, tenemos un sensor NPN que cuando detecta un objeto tiene una señal negativa. A este objeto lo podemos relacionar con un interruptor, por ejemplo, que se cierra al conectar la entrada. Funciona igual, se conecta pues en cuanto a sus conexiones,
se conecta la parte del cable marrón a la parte positiva o a los voltios, y el cable azul a la parte negativa, ground o al 0 voltios. Y luego el cable negro se conecta a la entrada negativa del dispositivo o del actuador que necesitemos. Por consecuente, el otro lado o la otra parte de nuestro dispositivo tendría que conectarse a los voltios requeridos. Para la parte de la cotización tenemos 9 elementos. 3 de estos, los primeros, hacen parte de la distribuidora, fueron averiguados en la distribuidora Microneumatic, como las piezas de los laboratorios, que serían el pistón doble efecto, la electroválvula 5.2 con resorte y el sensor de proximidad magnético. Para la parte eléctrica tenemos relé, switch eléctrico normalmente abierto, switch eléctrico normalmente cerrado, sensor capacitivo y sensor inductivo. Todos estos buscados en internet, específicamente el sensor capacitivo y el inductivo, en una empresa en Bogotá, donde se consultaron esos precios. Y ya por último, los racores para la electroválvula 5.2 y el pistón doble efecto. Todo esto con sus cantidades y precios respectivos, tomando la multiplicación de esos precios y cantidades, haciendo una sumatoria, calculando el IVA de todo eso, y por último, con ya el IVA calculado de todo, calcular el total completo de este proyecto.